una preguntita así breve. ¿Quién de ustedes considera que el sectarismo romano es la continuidad? Fíjese cómo digo, el sectarismo romano es la continuidad del paganismo babilónico. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? O sea, hubo una Babilonia antigua que se formó después del diluvio, ya nosotros sabemos todas esas cosas. Y ahí en esa Babilonia antigua fue la cuna, por decir así, disculpen, fue la cuna de la falsa doctrina. Una doctrina que se fue perpetuando a través de la historia hasta nuestros tiempos. Sabemos que cuando Jesucristo viene a la tierra y los apóstoles predican, la doctrina se mantiene pura, sin contaminación, pero el mismo apóstol Pablo dijo Pablo que él sabía que después de su partida entrarían al rebaño lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Entonces ya estaba profetizado que la iglesia se iba a corromper precisamente por esa influencia de la Babilonia pagana. Muy fuerte, hermanos, la influencia de la Babilonia, porque a fin de cuentas, si nosotros nos damos cuenta, disculpen la repetición de la palabra, ¿verdad? Nos damos cuenta, la iglesia de Jesucristo del principio se contaminó. Sabemos que al principio de la iglesia vinieron a ella un sincretismo religioso en que aquel emperador romano Constantino oficializó la iglesia cristiana como la religión del imperio, pero a la vez no solamente hizo eso, sino que como Constantino era un adorador del sol, entonces él toda su creencia solar la sincretizó con el cristianismo, que cayó en apostasía, y de ahí nació la secta romana, que hasta hoy en estos tiempos nosotros la conocemos como Iglesia Católica Romana, pero realmente no es iglesia, es una secta, ¿verdad? Y ahí hay unas doctrinas que están infiltradas dentro del cristianismo. Hay muchas, ¿verdad? Muchísimas. Por eso en esta tarde yo me traje el catecismo para enseñarles catecismo, pero muy breve, ¿verdad? No voy a comentar nada de esto, porque vamos a hablar un poco sobre el justo juicio de Dios, cómo lo lleva Él a cabo, y a fin de cuentas cómo el hombre hizo a Dios injusto, dando cosas a entender que Dios en realidad nunca dijo. Entonces vamos allá al libro de Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 20 y verso 11, y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, está hablando de un juicio, que ese juicio todavía no es. Ese juicio es un juicio futuro. Entonces este juicio va a ser hecho por un juez, ¿no es así? Y ese juicio que va a ser hecho por un juez, Dios, ¿a quién le delegó hacer juicio? ¿A quién le delegó Dios hacer juicio? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces un juez, pudiéramos definirlo, yo aquí traigo algunas, ¿cómo se pudiera decir? Unas referencias, lo que es un juez. Juez es un magistrado. Fíjese, es importante que nosotros entendamos esto. Juez es un magistrado que administra justicia, que tiene poder y autoridad para juzgar y sentenciar. El juez recibe la ley de manos del legislador y debe aplicarla. Ahora, sí entendemos eso perfectamente, ¿verdad? Entonces, hay jueces terrenos, amén,
y tienen leyes y aplican la justicia conforme a la ley terrena que tienen. Pero los jueces humanos no son tan justos como deberían de ser, ¿verdad que sí? Entonces, no son tan justos. El único juez justo, ¿quién es? Nuestro Dios. Vamos a Isaías 33. Isaías capítulo 33. Gloria a Dios. Isaías capítulo 33 y verso. Fíjese cómo dice la palabra ahí, verso 22. Para nosotros, hermanos, no hay más que un juez sumamente justo. ¿No es así? Y dice así, verso 22, 33, 22 de Isaías. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Entonces, ¿un legislador qué es, hermanos? ¿Sí sabemos? Es un juez o es un ser que hace leyes, por eso es legislador. Amén. Bueno, nomás voy a dar dos referencias para ver de Dios. Vamos a Salmo 116. Salmo capítulo 116 y verso 5. Para ver cómo es nuestro Dios cuando es juez. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. ¿Sí entendemos, hermanos? Jehová es misericordioso y Jehová es justo. O sea, ahora, ¿qué entendemos por justo? ¿Qué entendemos por justo, hermanos? Pues alguien que aplica la ley así como está estipulada. Amén. O sea, no se va a desviar ni a diestra ni a siniestra a lo que él mismo ha establecido. Vamos ahí a Job 34, 23. Ustedes me dicen amén cuando ya estén por ahí, hermanos. Job 34, 23. Fíjese, si estamos hablando de un juez justo, de un legislador justo, quiero que vayamos poniendo en nuestra mente lo que es Dios en su justicia, porque debe ser razonable que nosotros analicemos la justicia de Dios para cuando veamos cómo Él va a aplicar el castigo o el premio. Amén. Entonces dice Job 34, 23. No carga pues al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Carga al hombre más? No. Si dice que no carga al hombre más de lo justo, ¿qué quiere decir? Es ecuánime, ¿verdad? Perfecto, amén. Ahí mismo en Job, capítulo 34, pero ahora el verso 10, y lo voy a leer en dos versiones, para que nos quede un poquito claro, porque me parece que la versión 1909 es la que dice así: por tanto, varones de Ceso, oídme. Job 34, 10. Por tanto, varones de Ceso, oídme, lejos esté Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Y luego fíjese el verso 11, bien importante: porque Él pagará al hombre según su obra y Él le hará hallar conforme a su camino. Verso 12. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Ahora, se lo voy a leer en la versión, creo que es la versión Dios habla hoy, porque no le anoté. Pero dice, son los mismos versículos del Job 34, 10, pero hasta el 12. Dice, por tanto, escúchenme, hombres de entendimiento, lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad, porque Él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada uno conforme a su conducta. Ciertamente,
Dios no obrará perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí está claro, hermanos, o no? ¿Cómo es Dios? ¿Paga de más o paga de menos? Paga exactamente conforme a lo que Él ha legislado. Amén. Bueno. ¿Ya fue hecho el juicio de los hombres? No ha sido hecho el juicio de los hombres. Habrá un día de juicio, todavía no viene ese día. Vamos a Hechos 17, verso 29. Hechos 17, 29. Gloria a Dios. O sea, vamos entendiendo la secuencia, ¿verdad? ¿Quién es el legislador? Dios es el legislador, ¿verdad? Jesucristo es el juez, porque dice que todo juicio dio al Hijo. Pero ahora, Hechos 17, 29, perdón, antes de entrar a Hechos 17, 29, vemos que Dios es justo en todos sus caminos, no paga más ni paga menos, sino como exactamente como es la obra y la conducta de cada uno. Hechos 17, 29 dice así: siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepientan. Y luego el verso 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo dice el 31? Ha establecido un día. ¿Ya es ese día? No. Ese día está establecido, pero todavía no llega. Vamos ahí mismo a Hechos 24, verso 25. Gloria a Dios. Hechos 24, 25. Amén. Y disertando él de la justicia y de la continencia, dominio de sí mismo o dominio propio, y del juicio venidero, espantado Félix respondió: ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. Este hombre Félix había oído la disertación de Pablo, ¿verdad? Pero dice ahí que habiendo oído del juicio venidero, dos textos, uno más, Romanos 2:5, para que nos quede un poco más claro. Romanos 2:5. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Sí nos queda claro que el juicio todavía no es? Una más, segunda de Pedro 3:7. Mas los cielos que ahora son y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí ya nos va abriendo una poquita luz, porque va a haber un juicio en el cual dice que va a venir y que en ese juicio va a ser la perdición de los hombres impíos. Vamos a ratificarlos con segunda de Pedro 2:9. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 2:9 dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo van a ser atormentados los impíos? En el día del juicio. Fíjese bien importante eso, ¿verdad? Los impíos van a ser atormentados en el día del juicio.
Ahora, así rápidamente, les voy a dar unas citas. ¿Quién será el juez? Bueno, Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Hechos 10:38, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Estoy leyendo Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Pero ¿quién es el que recibe toda la autoridad para que dice que Dios lo ha puesto por juez de vivos y de muertos? Entonces ya entendemos, ¿verdad? Dios es legislador, Jesucristo es el juez, y Dios ha establecido un día, ese día de juicio. Ese día todavía no llega, porque viene un juicio final en que se va a tomar la decisión y se va a hacer, bueno, válgase la expresión de nuevo, se va a hacer la decisión de quién se salva y quién no. Está establecido ese día de juicio. Ahora, en ese día de juicio, ¿cómo va a pagar Dios en este caso al hombre? Vamos a Job 34:11, creo que ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a leerlo de nuevo porque nos debe quedar bien claro lo que es, hermanos, la justicia de Dios. Job 34:11, porque él pagará al hombre según su obra y le hará hallar conforme a su camino. ¿Es justo Dios? Salmo 62:12. O sea, doy varias citas, hermanos, para que nos quede bien claro lo que es Dios, cómo es su justicia y cómo paga Él. Para que nos quede bien claro. Salmo 62:12. Y de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Jeremías 32:19. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Bien claro, ¿verdad, hermanos? Bien claro lo que es Dios en su justicia, en su juicio y en su legislación. Y aquí hay algo importante que está relacionado un poquito con 2 de Pedro 2:9 que leímos. En 2 de Pedro leímos 2:9 que leímos que los impíos van a ser atormentados en el día del juicio. Porque Mateo 16:27 nos dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, ¿qué, hermanos? Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo entonces? Cuando Jesucristo venga a juicio. Amén. Quiere decir, por estos textos podemos entender que ahorita mucha humanidad irredenta que ha muerto no está recibiendo ni castigo, ni está recibiendo premio. No, porque Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar a los hombres con justicia, y luego cuando venga el juicio, entonces Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero ¿cuándo pagará? Cuando venga Jesucristo, y dice, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego Colosenses 3:25, mas el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de personas.
Luego, Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Así breve, ¿verdad? Que lo hemos entendido sencillito, no creo que haya ninguna dificultad. Dios es legislador, todo juicio se lo dio al Hijo. Tan justo es nuestro Dios que Él va a pagar conforme a la obra de cada uno. ¿Y nosotros qué estamos buscando, hermanos? Estamos esperando galardón, amén. Entonces, si usted quiere recibir grande galardón, esfuércese primero, amén, y predique la palabra, ¿no es así? Imagínese Pablo el galardón que va a recibir. Va a ser bien galardonado, ¿verdad? Otros menos, a lo mejor por ciertas circunstancias trabajaron menos o no sé, y va a ser menos su galardón. A lo mejor estuvieron imposibilitados por alguna situación, no sé. Pero acuérdese que Dios es galardonador y Él paga a cada uno. Él paga a cada uno según su obra, ni da más ni da menos. Ahora, el texto conocido de todos nosotros, Juan 3:16, no lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando viene la promesa y conocemos de Dios y sabemos todo lo que Él ofrece y que es justo y que según el trabajo en nuestra obra nos va a recompensar, nos va a dar Él lo que ha prometido, porque debemos creerlo, ¿verdad? Debemos creer esa promesa. Dimos una vez un tema que se llamó el árbol de la vida, ¿se acuerdan? En ese tema nosotros dijimos que Adán y Eva fueron criados mortales, ellos no eran inmortales. Su inmortalidad estaba sujeta a la obediencia y tenían acceso a comer del árbol para poder seguir viviendo. Cuando ellos pecan, son expulsados del huerto y empiezan a morir porque ya no tienen acceso al árbol de la vida y su cuerpo se empieza a deteriorar. Y comentábamos que tan grande era la vitalidad que ellos tenían que al principio la humanidad duraba hasta 1000 años. ¿Se acuerdan que dijimos que con qué potencia salieron ellos del paraíso que duraban tantos años? Traían lo mero bueno, se puede decir, ¿verdad? Pero eran, ¿cómo eran? Mortales. Estaban sujetos a muerte. Todos nosotros, hermanos, estamos sujetos a muerte, ¿sí o no? Mientras no venga el Señor Jesucristo, ya lo hemos dicho, mientras el Señor Jesucristo no regrese, dentro de 100 años, yo le aseguro que si el Señor Jesucristo no regresa dentro de 100 años, de los que estamos aquí no vamos a existir ninguno. Lo más probable es que, por ejemplo, ahorita la más chiquita es esta, ¿cómo se llama? Jimena, que está ahí dormida, ¿verdad? Pero ¿irá a alcanzar Jimena los 100 años? Pues no sabemos, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero lo más probable es que ninguno estemos. ¿Por qué? Porque somos mortales, hermanos. Las religiones paganas, acuérdense que yo le dije al principio le dije, ¿quiénes de ustedes creen que el sectarismo romano es la continuidad de la Babilonia antigua? Todos lo sabemos esto, ¿eh? En la Babilonia antigua se crearon doctrinas en contra de Dios, ya sabemos, por decir algunas, ya modernizando los términos un poquito más. En la Babilonia antigua salió la adoración al sol,
que después se convirtió en el domingo, ¿verdad? Así a grandes rasgos. Salió el concepto de la Navidad, que bueno, probablemente en aquellos tiempos no se le llamaba Navidad, pero de ahí salieron esos conceptos que se han modernizado. Pero de ahí también salió una creencia que desmintió a Dios, porque entonces Dios le dijo a Adán y a Eva: de todos los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal no coman, porque el día que de él comieres, ¿qué, hermanos? Iban a morir, ciertamente iban a morir. Dijo: ustedes son mortales y si comen de eso van a morir. Pero entonces Satanás, ¿qué le dijo a Eva? No, no moriréis. Ahí está contradiciendo. Dios dijo: ustedes van a morir. Satanás dijo: no, no van a morir. Dios dijo sábado y el hombre dijo domingo. ¿Sí? Bautícense creyendo, y Satanás, que dijo: bauticen niños. Y así pudiéramos citar una serie de situaciones, ¿verdad? Pero en las religiones paganas, cuando Satanás mete en la mente de los hombres, les dijo: no, no van a morir. Entonces les hizo creer que ellos tenían dentro de sí un alma o un ser que era eterno, que posteriormente le llamaron alma. Pero la Biblia no enseña que Dios haya puesto un alma dentro del hombre, porque ahora vamos a ir al juicio, ¿eh? ¿A quién va a juzgar Dios? Y dice Génesis 2:7: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en un alma viviente. Si usted consulta la versión, hay varias versiones, ¿verdad? Pero si tiene la curiosidad de ver la versión que se llama la Biblia del Oso, que trae un español muy antiguo, aquel donde se pronunciaba mucho la F, por ejemplo, donde dice estábamos, allá dice estábamos, así, ¿verdad? Más o menos. Pero la versión 1909 dice que cuando Dios sopla en aquel barro, y fue aquel barro un animado, o sea, el soplo de Dios que entra al barro, ¿en qué convierte al barro? En un ser animado. Pero la Biblia no dice que le puso un alma. Hay otra doctrina que enseña que Dios creó las almas ahí en el cielo, pero bueno, no nos vamos a meter por ahí, porque se usan textos equivocados para esa creencia, ¿verdad? Pero no es así, no voy a entrar ahí en ese detalle. Pero la Biblia dice aquí que el hombre fue un ser animado, o sea, que este libro está inanimado, ¿verdad? Si yo pudiera meterle un espíritu, a lo mejor saldría la voz de lo que está escrito en este libro, ya estaría animado. De la palabra animado salió la palabra alma. Fue una derivación, por decir, una derivación del idioma, cambió un idioma. Y entonces, como ya Satanás había puesto la idea de que no iban a morir, les dijo: en ustedes, dentro de ustedes, hay algo que vive eternamente. Y de ahí salió la idea de la inmortalidad del alma. Pero no es así, hermano, no existe eso. Nosotros somos mortales. Acuérdese, Timoteo 6:16 dice que el único que tiene inmortalidad, ¿quién es? Dios es el único que tiene inmortalidad. Y luego hay otro texto que dice en Romanos 2:7: cuando Cristo viene, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Fíjense, no dice más tiene. ¿Qué dice al decir más tenga? Vida eterna. Entonces, ¿por quién vamos a alcanzar la inmortalidad? Por Jesucristo vamos a alcanzar la inmortalidad. Amén. Romanos 2:7 dice: a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra
e inmortalidad, la vida eterna. ¿Qué estamos buscando? La inmortalidad y la vida eterna. ¿Por qué vamos a buscar algo que tenemos en el supuesto caso que fuéramos inmortales? No, buscamos lo que no tenemos, buscamos la inmortalidad. ¿Sí? 1 Corintios 15:46 dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno; el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos, y cual celestial, también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, ¿cuál es la imagen del terreno? Pues esto que estamos aquí ahorita, ¿verdad? Traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuál es la imagen del celestial? Pues la inmortalidad, ¿verdad? Como Cristo resucitó entre los muertos y es inmortal, entonces nosotros también por fe traeremos la imagen del celestial. Pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Es bien claro, hermanos, lo que dice la palabra. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. ¿Y nosotros qué, hermanos? Seremos transformados. ¿Seremos transformados en qué? ¿Como estamos ahorita? No. Seremos transformados, y aquí hay algo importante, seremos transformados en seres espirituales. Y aquí hay algo muy importante que luego voy a comentar ahorita más adelante. Porque es menester que esto corrupto sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido ¿de qué? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Entonces la esperanza en 1 Corintios 15 nos lo está diciendo bien claro: esto corrupto se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, fíjese un detalle curioso. Vamos a... Ay, ya se me olvidó, hermanos. 1 Corintios. Estaba pensando al mismo tiempo en dos cosas. 1 Corintios, capítulo 15. 15. Aquí hay algo importante que nosotros tenemos que notar. La muerte de todos los santos desde el tiempo de Jesucristo, desde el justo Abel hasta el último que tenga que creer, están en los sepulcros. No están en el cielo, porque no ha habido el juicio para dar la recompensa. ¿Sí? Antes de leer 1 Corintios, déjenme leer Hebreos. Cuando habla de los hombres de la fe, usted lo puede leer en su casa, pero entonces nosotros vamos a notar esto. Usted lee en la casa capítulo 11 de Hebreos, pero en el verso 13, hablando de todos los hombres de la fe, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Y luego dice el verso 16: pero deseaban la mejor, esa saber la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Pero ¿hasta cuándo están esperando la promesa de estos hombres? Porque dice que cuando Cristo venga, entonces pagará al hombre conforme a sus obras. Entonces estos hombres de la fe están en esperanza, esperando recibir las promesas. Amén.
Porque dice Pablo también ahí en 1 Tesalonicenses 4, dice, porque no seremos delanteros a los que durmieron, sino que todos al toque de la final trompeta, o sea, todos al mismo tiempo en todas las edades de la humanidad, cuando aparezca Jesucristo, todos los justos y por fe nosotros permanecemos, entonces en ese momento aparece Jesucristo, si hemos sido fieles, junto con todos los santos salimos a recibirlo, ¿no? Pero ¿cómo? Transformados, amén. Transformados en seres espirituales, o sea, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, tenemos que ser transformados. Esto mortal se tiene que vestir de incorrupción y esto, perdón, de inmortalidad, y esto corrupto se tiene que vestir de incorrupción para poder heredar las promesas eternas. Como estamos ahorita no se puede, pero vamos ahora a 1 Corintios 15. Fíjese qué importante es este detalle. Gloria a Dios. Ya estamos ahí, 1 Corintios 15, ¿verdad? Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo es el primerito de todos los seres humanos o todos los que han participado de carne y sangre en resucitar. Cristo es el primero, ¿verdad? Pero Cristo es el primero en resucitar en un cuerpo glorificado, porque hubo otras resurrecciones, pero esas otras resurrecciones no fueron en cuerpos glorificados. Así que Cristo debe tener las primicias en todo. Bueno, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. No ha resucitado nadie, hermanos, como Cristo en cuerpo espiritual, no ha resucitado nadie, sino que hasta la venida de Cristo, por eso dice, todos también en Cristo, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. O sea, la palabra vivificados, ¿qué entiende usted por vivificado? ¿Mande? Vuelto a vivir, exactamente. O sea, todos los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, bueno, es su tiempo de cada quien y depende si le toca estar vivo cuando regrese Jesucristo o no. Pero bueno, aquí lo que nosotros tenemos que ver es que todos los muertos en Cristo serán vivificados, volverán a vivir. ¿Para recibir qué? Inmortalidad. Para recibir incorrupción, que eso nos quede bien claro. Quiere decir, en la muerte no hay conciencia. La secta romana enseñó que había una conciencia después de la muerte. Y mucha humanidad ha creído eso. Creer, fíjese lo que le voy a decir. La enseñanza de un alma inmortal es una cuestión espiritual, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Si nosotros creemos que seguimos viviendo después de la muerte, ¿qué es? Es espiritismo, exactamente. Porque si nosotros ahora nos vamos a lo que el mundo ha practicado, entonces Dios le dijo a Israel, no hay en ustedes quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que cuando ellos consultaran a los muertos, supuestos muertos, los muertos no eran personas que habían fallecido, sino que eran demonios usurpando la identidad de personas muertas. Ahora, ¿el sectarismo romano será espiritista? Sí, es espiritista. ¿Por qué es espiritista? Porque ellos dicen que cuando una persona muere y la hacen santa, entonces es santo o su alma está con Dios
abogando por él ante el Padre Celestial, y a Jesucristo lo apartaron, ¿verdad? Entonces, si una persona invoca a un muerto, ¿qué es? Es espiritismo. ¿Qué es? ¿Qué hacen en la secta romana? Invocar muertos, ¿verdad? Juan Pablo II, pues no me acuerdo de unos, San Lorenzo, a ver los que fueron católicos, y a la Virgen María. Aún cristianos creen que la Virgen María está en el cielo. No puede ser posible eso, ¿verdad? María, la madre de Jesús, la original madre de Jesús, ella murió como muere cualquier persona y está en el sepulcro esperando que su hijo Jesucristo regrese. Ya sabemos, mande, los muertos nada saben. Entonces, la María que adoran ahora en el romanismo no es más que la Semirámide de la Babilonia antigua, ¿verdad? Pero a un pueblo evangélico cree que María está en el cielo, aunque no le piden a María, pero dicen que María está en el cielo. No es cierto, precisamente por esa creencia de que tenemos un alma dentro de nosotros. No, no es cierto, eso no es verdad. Entonces, volvamos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, observe esto. Seremos vivificados a la venida de Cristo. Amén. Quiere decir que, bueno, si estamos muertos, ¿verdad? Ahorita todavía no estamos muertos, pero los que están muertos, o si morimos nosotros, cuando venga Cristo seremos vivificados. Quiere decir que en la muerte no hay conciencia. Salmo 6:5 habla y dice: en la muerte no hay memoria de ti. ¿Te alabarán los que descienden al sepulcro? No, ¿verdad? Los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, etcétera. Pero aquí hay algo muy importante. Redondeo mucho en esto porque tuvimos una gran polémica con unos hermanos sobre este aspecto. En la muerte no hay conciencia. Hasta que venga Cristo seremos vivificados. Amén. ¿Sí? Bueno. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Y aquí es donde les voy a dar catecismo. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 17, para centrarnos un poquito más allí. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Porque es mejor que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo muere en la carne y luego es vivificado en espíritu. ¿Y qué pasó en esos 3 días, esas 3 noches en que Jesucristo estuvo en el sepulcro? Estuvo inconsciente, hermanos. Cristo no supo nada hasta que el poder del Padre lo resucitó. Por eso, muerto en la carne, pero vuelto a vivir en el espíritu. Cuando dice vivificado en el espíritu, es cuando es su resurrección. Amén. ¿Sí? Hay una creencia popular que dice: no, mire, Cristo fue vivificado en espíritu, y en ese espíritu fue y le predicó a las almas que antes estaban allá en el Seol. Pero ¿cómo? Si ser vivificados en el espíritu significa que es la resurrección, no antes de la resurrección. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, ¿hasta cuándo vuelve a vivir Cristo? Hasta después de 3 días y 3 noches. Mientras Él está en el sepulcro, Él no sabe nada, hasta que viene la resurrección. El ser vivificado en espíritu no quiere decir que el alma de Cristo salió y fue y predicó a algunos espíritus encarcelados por ahí, como supuestamente se cree que son almas, ¿verdad? Pero déjeme leerle lo que dice el catecismo, para que vea usted de dónde viene esa doctrina. Artículo 624. 624.
Ni modo que yo le invente, ¿verdad? Miren, si quiere acercarse a ver aquí dice catecismo, ahí la pongo en la pantalla, ¿verdad? Catecismo de la Iglesia Católica, dice: por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino que también gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de la muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio en el que Cristo depositado en la tumba manifiesta el gran reposo de Dios para después realizar la salvación de los hombres. La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo entre el estado pasible de Cristo antes de la Pascua y el actual estado glorioso de resucitado. Pero el asunto es que el artículo 624 dice que Cristo fue ¿a dónde, hermanos? Él descendió a los infiernos. No es cierto. Esta es una doctrina romana. El artículo 1035 dice: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Eso es lo que dice el catecismo, pero la Biblia dice lo contrario. Porque si Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar a los hombres con justicia, ¿cómo es posible que el alma de la persona vaya inmediatamente a sufrir castigo o se vaya al cielo a recibir premio? No, eso contradice la Escritura. Ahora, hablan de un alma eterna, de un castigo eterno, pero vamos a usar hasta el sentido común. ¿Nosotros qué buscamos? Gloria, honra y ¿qué? E inmortalidad. Buscamos la vida eterna, la buscamos porque somos mortales. Amén. Cuando Cristo venga, si nosotros hemos sido fieles, esforzados, nos va a otorgar la inmortalidad. Y entonces sí, pasaremos el milenio como seres transformados y luego pasaremos a la eternidad porque ya estamos glorificados. Amén. Pero los impíos que nunca conocieron, más bien dicho, que nunca quisieron de Dios, van a resucitar también. Amén. Pero ¿cómo van a resucitar? ¿Mortales o inmortales? Van a resucitar mortales porque la inmortalidad solamente se alcanza a través de Jesucristo. Quien no tiene a Jesucristo, su cuerpo no va a ser no va a ser transformado, no, va a seguir corrupto y va a seguir mortal. Por lo tanto, si Dios los va a castigar eternamente en un infierno, ¿cómo los va a castigar eternamente en un infierno si son mortales? Entonces Dios tendría que otorgarles la inmortalidad para castigarlos y entonces ya se contradice la Escritura, ¿verdad? Amén de que Apocalipsis 21 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia, y no habrá más llanto, ni más dolor, ni nada de eso va a haber en la eternidad. No va a haber sufrimiento absolutamente de nada. Si estuviera un lugar de tormento por ahí, entonces mancharía la perfección de Dios en cualquier parte del universo que estuviera ese infierno. Si no va a haber más dolor ni clamor y existe un infierno, ¿es de acuerdo a la Biblia? No, no es. Me llamó la atención, me parece que la semana pasada, un texto que leyó mi hermano Andrés, que está en Proverbios 15:24. Me llamó la atención y me puse a analizarlo, y a buscarle un poquito. La versión 1909 dice así: el camino de la vida es hacia arriba,
al entendido para apartarse del infierno abajo. Ahí la palabra infierno, pues nos han programado por muchos años para creer que el infierno es un lugar de tormento, pero la realidad es que la palabra infierno es Seol, solamente eso, Seol, que nomás es el hueco, el lugar a donde van los muertos. Al hacer un hoyo en la tierra, pues es el Seol, ¿verdad? Bueno, la tierra es solamente. Pero probablemente se le ha dado una interpretación que no es la correcta, porque fíjese cómo dice, yo ese texto lo estuve buscando en varias versiones bíblicas, y la versión 1909 fue la que les leí ahorita, pero ahora le voy a leer la Kadosh israelita. Fíjese cómo es el mismo texto: los pensamientos del sabio son sendas de vida para que pueda volverse a un lado y escapar del Seol. Ahora, la versión Dios habla hoy dice: el camino de la vida cuesta arriba y libra al sabio de bajar al sepulcro. La versión Pueblo de Dios dice: el prudente sube por un sendero de vida y así se aparta del abismo profundo. La versión 60 dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Y la versión Biblia al día dice: el sabio sube por el sendero de la vida para librarse de caer en el sepulcro. Y lo dice, la Nácar Colunga dice: el inteligente va hacia arriba por el camino de la vida para apartarse del sepulcro abajo. En otras palabras, ¿qué pudiéramos entender con las diferentes versiones? Que el entendido, la persona que busca de Dios, va a evitar la muerte eterna. Así yo lo alcanzo a comprender, ¿verdad? Así lo alcanzo a comprender. Tan sencillo esta enseñanza, pero como les digo, probablemente hemos sido programados, ¿verdad? Que existe un alma inmortal, que existe un lugar de tormento al momento de la muerte. No, ciertamente la Biblia dice: ¿será injusto Dios que da castigo? No, Dios va a castigar, ya sabemos. Viene el juicio y entonces pagará Dios conforme a cada uno, conforme a sus obras. Los que fueron o fuimos fieles, vida eterna, amén. Los que no quisieron, por las causas que usted quiera, o se hace su juicio y entonces Dios les paga conforme a su obra. Dios no les paga mal, porque si Dios es un juez justo y Dios a todos los impíos los agarra y los echa a un infierno y los atormenta por toda la eternidad, ¿es Dios justo? No, porque ya no les está pagando conforme a su obra, les está dando el pago igual a todos. Y entonces Dios de los impíos va a hacer, ¿cómo se dice? Su juicio. Y bueno, válgase la expresión, no sé si así sea. Van a ser arrojados al lago de fuego, porque así está escrito, ¿verdad? El que no se haya escrito en el libro fue arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Van a caer al lago de fuego, sufrirán un tormento conforme a su obra y luego dejarán de existir. ¿Por qué van a dejar de existir? Porque no son inmortales. Para poder estar eternamente en ese lugar tendrían que ser inmortales, pero no alcanzaron la inmortalidad. ¿Se fija? Ahora, bueno, pues no voy a acabar de comentar todo lo que traía, ¿verdad? Pero lo voy a hacer breve. Pablo en Filipenses 1:23 dijo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseado ser desatado y estar con Cristo, lo que es mucho mejor. Más confiamos, 2 Corintios 5:8, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Estos textos no están diciendo que en cuanto muere la persona se va al cielo. Bueno, en el caso de Pablo, ¿eh? O en cuanto muere, si no es creyente, se va al infierno. No. Cristo fue vivificado en espíritu. En ese tiempo él no supo de él. Como nadie de los que han muerto saben hasta la resurrección de los muertos. Dijo Pablo: ciertamente no todos dormiremos,
porque en el sepulcro no hay memoria de ti. Y bueno, hay infinidad de textos, ¿verdad? Nomás cito algunos. Pero el salmista en Salmo 17:15 nos da una clave. Si las personas fueron fieles y en el momento de su muerte se fueron al cielo y están con Cristo, entonces el salmista contradijo lo que comúnmente se cree, porque el salmista en Salmo 17:15 dice: yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. ¿Hasta cuándo va a ser saciado el salmista? En la resurrección es cuando va a ver el rostro, ¿verdad?, del Señor. Ese mismo salmo, pero en la versión Dios habla hoy, dice: pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. Sí está claro, ¿verdad? La versión Martín Nieto en Daniel 12:12 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia perpetua. Y luego Isaías 26:19 dice: pero revivirán tus muertos, sus cadáveres resucitarán. Despertados, regocijados los que yacéis en el polvo, porque rocío de luz es tu rocío, y el país de las sombras dará a luz. ¿Cuál es el país de las sombras? El sepulcro, la muerte. Pero cuando venga Jesucristo, ¿qué va a suceder, hermanos? Todos los muertos en Cristo resucitarán primero y va a ser un evento tremendo. Aquellas gentes, y nosotros, si somos fieles, entonces seremos saciados cuando veamos el rostro de nuestro Salvador. Amén. Pero en la muerte no hay nada. Cuando Pablo dijo: estoy en estrecho deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Es que Pablo iba a morir, y al morir Pablo, el tiempo no transcurre. Pablo muere, vamos a suponer, cierra sus ojitos, y ya los abrió, ya está viendo a Cristo porque lo está esperando Pablo, ¿verdad? Para él es como en la muerte no hay conciencia, es un momento instantáneo. Murió, el tiempo no transcurrió, abrió los ojos en la resurrección y ya está recibiendo a Cristo. Amén. Pero no quiere decir que en ese instante, porque no seremos delanteros a los que durmieron. Nadie puede ir al cielo ni nada de eso. Se ha usado, por ejemplo, la enseñanza esa de que Elías fue al cielo y que Elías está en el cielo y que Moisés también está en el cielo, y citan Mateo 25, ¿verdad?, cuando van a la transfiguración y se aparece Moisés y Elías y dice: ya ve, mire, ellos están en el cielo. Por eso el Señor Jesucristo se los mostró a los apóstoles. No, la Biblia dice más alentito que lo que ellos fueron fue una visión. Y voy ya nomás para terminar. Otro texto que es de controversia, ¿verdad? Apocalipsis 24, la versión 1909, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Vamos a tomar en cuenta un detalle. Juan, al recibir Apocalipsis, está recibiendo visiones de eventos futuros. Amén. Ya lo comentábamos anoche, ¿verdad? Estábamos diciendo algo de eso. Pero la versión Alfonso Fernández y la versión Nueva Biblia Española, es interesante tener ahora lo que tenemos de información, ¿verdad?, para poder comparar. Alfonso Fernández dice: vi también tronos, a los que se sentaron en ellos se les dio poder para juzgar, y vi a los que habían sido asesinados por haber dado testimonio de Jesús y por haber proclamado la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en sí la Biblia? Los estaba viendo Juan en el cielo, que estuvieran ahí las almas. No,
estaba viendo eventos futuros de gente que iba o va a resucitar. Vi también tronos donde se sentaron los encargados de pronunciar sentencia. Y luego fíjese cómo dice la Nueva Biblia Española. Y vi también con vida a los decapitados por dar testimonio de Jesús y proclamar el mensaje. Y luego ya lo que sigue, ¿verdad? Pero cuando dice Juan en la versión Nueva Biblia Española, dice, vi también con vida a los decapitados. O sea, las almas, porque la alma o el alma no es más que la suma del cuerpo y el espíritu de Dios que da como resultado un alma. Dios quita su espíritu y el alma deja de ser, ¿sí? Lo que Cristo al venir va a transformar es este cuerpo, va a traer el espíritu otra vez y lo va a poner en un cuerpo glorificado, ¿se fija? Entonces, el hombre interior que se renueva cada día no es el alma, dice Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La versión Martín Nieto dice, en mi interior me agrada la ley de Dios. Luis Alonso, la versión, dice, en lo íntimo cierto me gusta la ley de Dios. En la versión lenguaje actual, el mismo texto dice, en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Ciertamente el exterior se va desgastando, sí, pero eso dice en 2 Corintios 4:16. Nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior empero se renueva de día en día. Ahora, ¿cuál es el interior? El mismo Romanos, en capítulo 7 nos dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es el hombre interior? Así que yo mismo con la mente sirvo. Ese es el hombre interior que se va renovando, ¿verdad? El exterior se acaba, pero el interior se va edificando en Cristo, ¿verdad? A fin de cuentas pudiéramos decir, vemos el cuerpo de nuestro hermano Bárcenas, 100 años, y su cuerpo ya está desgastado, ya el hermano batalla para caminar, pero pregúntele si tiene esperanza en la resurrección de los muertos, a ver qué le contesta. ¿Qué quiere decir? Que su mente ¿en dónde está? Su hombre interior ¿en dónde está? En esperanza, ¿verdad? Entonces, Dios va a juzgar a cada uno conforme a su obra. Dios no es injusto, nos va a pagar, pero nos va a pagar a nosotros. Si yo soy infiel, no voy a resucitar. Y voy a resucitar porque va a haber resurrección de todos, ¿verdad? Unos primero y otros después. Si yo soy infiel, Dios va a resucitarme así con este cuerpo y me va a pagar conforme a mi obra. Si soy fiel, me va a resucitar en un cuerpo glorificado y me va a pagar conforme a mi obra también. O sea, Dios es justo y pagará al hombre conforme a sus obras. Hermanos, hay mucha doctrina del catecismo de la Iglesia Católica metida en el pueblo evangélico. Aquí tengo yo el catecismo, que ya tengo ratito que lo he leído un poco y he descubierto cosas interesantes. Hagamos un análisis y veamos todo lo que cree la Iglesia Católica en doctrina y comparemos a ver si no estamos leudados todavía de Roma, porque pudiera ser que así fuera, ¿verdad? No estamos exentos. Entonces, bueno, hermano, pues yo creo que espero que este pequeño tema haya sido de bendición. Póngase, creer que seguimos viviendo después de la muerte, hermanos, es una doctrina espiritista. No es posible. Dios no la avala por su palabra. Entonces tenemos que analizar todas esas cosas con mucho cuidado. Bueno, póngase, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Ahí luego
Por ahí una vez el hermano Bucio escribió ese tema en aquellos libritos que hacíamos, ¿se acuerdan, hermano? Se me da que por ahí lo tengo todavía. Vamos a dar gracias a Dios, hermano, en esta tarde y a bendecirlo y darle la honra y la gloria y la alabanza que solo le merece. Padre, en el nombre de Jesús, te oramos y te bendecimos, Dios, la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Recibe, Señor, nuestra siervo del Señor, pero ¿sabes qué, Señor? soldado de mucho como seres humanos, Señor, pues todos tenemos faltas. Bautízate, Tenemos faltas delante de ti, Señor, que en la vida tú puedes hacer. que nos perdones, mi Dios, pero fiel tendrás que ser en las filas de Israel, que es el único pueblo de Dios. Piensa bien lo que hoy vas a hacer, que el bautismo no es para jugar. Si eres fiel, premio tendrás cuando venga el Salvador. Ay, en Sion tú con él estarás. Si bautízate es lo mejor que en la vida tú puedes hacer, pero fiel tendrás que ser en las filas de Israel, que es el único pueblo de Dios. Piensa bien lo que hoy vas a hacer, que harás pacto con el Señor. Te tendrás que despedir de este mundo de maldad y a Dios entregarte a servir. Si bautízate es lo mejor que en la vida tú puedes hacer, pero fiel tendrás que ser en las filas de Israel, que es el único pueblo de Dios. Piensa bien lo que hoy vas a hacer, si te apartas tendrás que llorar. Llora así haciendo bien, sufre como Él sufrió, pues ejemplo Cristo nos dejó. Bautízate es lo mejor que en la vida tú puedes hacer, pero fiel tendrás que ser en las filas de Israel, que es el único pueblo de Dios.